Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles como siempre, cada día, cada mañana, cada Shemini, cada nuevo comienzo aquí desde Israel, Casa Integral. Amados Isi en las naciones, muchísimas gracias por su participación, gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo, excelente la familia de Isi, gracias a todos ustedes por estar siempre aquí atentos en el programa de Torá al instante. Bien, venimos compartiendo entonces el contenido de las Keilah en Asia Menor. Recordemos la importancia, ayer estuvimos mencionando cuán importante es que usted vaya por favor al mapa y cuando vaya al mapa inmediatamente haga un recorrido en Asia Menor y ubique por favor la isla de Patmos. Muy importante que ubiquen geográficamente en el mapa donde se encuentra la isla de Patmos. A su vez, desde Patmos haga un recorrido por cada una de las Keilah que vamos a mencionar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y mencionamos que hay un ciclo como tipo reloj, un recorrido del reloj en círculo para completar estas 7 congregaciones. Y cada una de ellas en particular, repito, tiene una característica importante. Vimos cómo mencionamos desde el día de ayer que la congregación de Éfeso tiene una relación directa con la congregación de Laodicea. ¿En qué sentido una relación directa? En cuanto al sentido de su comportamiento, su actitud, su desarrollo, vamos a decir, en el ministerio propiamente. Ambas, tanto la Éfeso como la Odisea, es decir, la primera y la séptima, ambas estaban en peligro por falta de amor y de responsabilidad en ese ministerio. Esmirna y Filadelfia, es decir, la número 2 y la número 6, se les felicitaba porque en ellos había una gran fidelidad. No, pero no recibieron como tal reproche. Cuando lo veamos definitivamente miraremos con detalle estas dos en particular, Esmirna y Filadelfia. Pérgamo y Sardis, ambas presentaron el fenómeno de la apostasía. Poco bueno realmente hay que decir de ellas. Serias dificultades allí. Y Tiatira, que es entre todas la del mensaje más extenso que vamos a encontrar en las 7 que hemos mencionado. Quería solo para dejar cerrado el capítulo del día de ayer que fue tan extenso. Este contenido del libro de Éfeso en el capítulo 2, en el libro de Gitgalut, nos habla de Éfeso como una congregación que se hace deseable, es decir, es un lugar donde la gente quisiera estar, aparentemente muy buenas obras, vimos que tienen el temor por el nombre de Hashem, hay justicia, hay bondad, pero la circunstancia en particular que vimos allí es que han perdido su primer amor. Y ese perder su primer amor, pues es un asunto extremadamente delicado, porque es decir, se acostumbraron entonces a hacer las actividades pues por una costumbre, por una actividad, por un hábito, pero no con el deseo, con el amor, con la voluntad del servicio que es tan importante. Éfeso es una ciudad extremadamente importante, muy importante, es una ciudad principal que tiene una gran actividad de carácter político. Permítame, por favor, mencionar con énfasis la palabra política, porque lastimosamente hasta nuestros días, usted seguramente ha sido testigo de esta situación.
las Cajal, las congregaciones, las Keilah, las iglesias en el mundo se han convertido ocasionalmente en los periodos electivos o en los periodos políticos, vamos a decirlos, del programa democrático, se han convertido en la plataforma de los políticos. Un político cuando quiere ser cristiano es cristiano, cuando quiere ser del nivel 1 es del nivel 1, si necesita subir al nivel 3 y pisar una plataforma y colocarse una kipa y utilizar un talí, no tiene problema. El político, recuerden que la política en Roma se caracterizaba por las obras de teatro en la cual los actores utilizaban una máscara o máscaras para representar diferentes personajes. ¿Cómo se le conoce a esa escena? Se le conoce como hipocresía. Y esto era el fenómeno en Éfeso. Éfeso tenía un gran mover de carácter político. Y ese carácter político, aparte de tener una gran gestión comercial, también tenía, por supuesto, una gran movilidad desde el punto de vista, comillas, religioso. Recordemos que en Éfeso habían dos grandes templos muy importantes. Era famosa por sus templos, dos templos inmensamente importantes en los que, por supuesto, la adoración era específicamente para el emperador. Y aquí tenemos algo muy importante que no podemos pasar por alto, y es el templo de no puedo decir la palabra diosa, porque creo que hablar de dioses o diosa es darles un título demasiado importante y del cual no hay siquiera comparativo con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ídolos. El templo de una ídolo llamada Diana. ¿Recuerdan? El templo de Diana. Y algo muy importante ocurre también aquí en Éfeso, y es que se vivía una actividad demasiado supersticiosa, es decir, lo hemos venido mencionando en las semanas anteriores, había una actividad religiosa, entre comillas, pero una actividad desde el punto de vista de la superstición, desde el punto de vista de la esotería, el misticismo, las cartas astrales, el tarot, ya lo hemos mencionado. Estoy hablando dentro del contexto de la congregación de Éfeso, es decir, que allí se realizaban diferentes actividades con carácter mágico. Recordemos que había inmoralidad y, por supuesto, la iglesia formaba parte de todo este ambiente que, entre otras cosas, es importante que recordemos también que fueron precisamente Aquila y Priscila quienes dieron comienzo a esta obra de Éfeso. Pero hay algo que definitivamente no puedo pasar por alto, y es que en esta Cajal de Éfeso se sucedía una labor muy interesante, y entendimos que aborrecían la condición de los nicolaitas, y la condición de los nicolaitas era definitivamente destruir al pueblo, destruir el propósito de Hashem. Pero en ese ambiente político que se vivía para aquel tiempo en Roma, recordemos que el Imperio Romano tenía ese control político, y ese control político hacía que se llevaran a cabo una serie de actividades, festividades de carácter cívico y muchas festividades de carácter religioso con respecto a la idolatría de sus ídolos. Entonces, en esta situación se hacía una entrega de una certificación a todos aquellos que formaran parte de estos movimientos cívicos, religiosos y festividades. Obtener ese certificado de Roma les significaba a las personas el poder participar de actividades, de negocios, de comercios, de escuelas, de proyectos, de trabajos. Vaya pensando un poco con respecto a esto que estoy mencionando, qué está ocurriendo en el siglo XXI, en nuestros días, que si usted no tiene esto, entonces no puede ir en avión, no puede entrar a un restaurante, no puede ir a la universidad, no puede ir a su trabajo. Lo estoy mencionando porque esto estaba sucediendo justamente en el Imperio Romano con el tema de Éfeso. Y por eso decimos entonces que evidentemente estos hombres, aunque tenían el temor de Hashem, era un temor aparente, era un temor totalmente meramente de forma, pero no tenía fondo, no tenía un sentido. Es decir,
perdieron su primer amor. Ese perder su primer amor significó que se facilitaron o se prestaron para participar de todo lo que Roma les ponía por delante. Básicamente, para concluirlo hasta allí. Es decir, que se sentían muy libres de vivir una vida aparente, pero con un libertinaje para participar activamente de toda la perversidad que Roma ofrecía, so pena de o a cambio de obtener, repito, una certificación que los determinara como parte del programa del Imperio Romano. Es una certificación que los establecía, repito, y que les daba esa posición. ¿Qué les dice entonces nuestro amado Jesús? Arrepiéntanse, techuvá, arrepiéntanse de lo que ustedes están haciendo. Y si se arrepienten, entonces serán debidamente restaurados. Muy bien. Vamos con nuestro segundo tema, verso 8, capítulo 2, libro de Apocalipsis. Ayer no alcancé a mencionar estos detalles y me pareció importante no poderlos pasar por alto. Muy importante por demás. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Y escribe el ángel de la cajal en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. Por favor, preste mucha atención a este texto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el adversario echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a la cajal. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, en este orden de ideas hablemos un poco en detalle respecto a esta cajal de Esmirna. Esmirna, recuerden, en Asia Menor, era el centro político y cultural. Allí florecían las grandes bibliotecas con unos volúmenes impresionantes de libros de extraordinario contenido. Florecía en Esmirna la importancia de la ciencia, de la medicina. Era el orgullo de Esmirna, el teatro donde se hacían las obras y las presentaciones más importantes de la economía, del contorno social, socioeconómico. Y era, por supuesto, el centro de adoración más importante para el emperador. Allí, recordemos, mis amados hermanos, que se certificó para quemar incienso en el altar, en la presencia de Dios, y por esta razón, cuando se quemaba ese incienso aludiendo a Dios, a Hashem, adorándolo, realmente lo que se estaba haciendo era una obra totalmente, vamos a decirlo, idolátrica, con rituales y sentido pagano. Por lo tanto, recibe el título de sinagoga de Satanás. Esta es una expresión extremadamente fuerte, porque allí Hashem habla con claridad y dice que viven en una ciudad rica, pero que ustedes son pobres, porque tienen un comportamiento y una actitud y un pensamiento de pobreza y de miseria. La riqueza, mis amados hermanos, no es cuánto dinero puedas tener en una determinada condición bancaria o en inversiones. No. La riqueza está en una actitud, la riqueza está en una salud, la riqueza está en un hogar, la riqueza está en una familia, la riqueza está en el poder disfrutar el día a día, el respirar. Es algo que no tiene valor definitivamente. Por eso a esta congregación, a esta cajal, vemos cómo se le manifiesta a Hashem diciéndoles que hay una promesa y que recibirán la corona de vida si definitivamente ellos logran dejar esa actitud, ese pensamiento de pobreza para el cual ellos viven. Veamos un texto, por favor, en el libro de Romanos.
Acompáñeme un momento al libro de Romanos en el capítulo 8 y en el verso 18. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí hay una promesa importante, y es que definitivamente el Eterno da la oportunidad para que salgamos de ese pensamiento ruin, de ese pensamiento escaso, de ese pensamiento de ruina, de no puedo, de no tengo, de soy incapaz, y vivamos como a nuestro entorno está la riqueza que Hashem nos ofrece, el poder de su palabra viva, eficaz y penetrante, el entender que tenemos una identidad como casa de Israel. Saben, alguien me envió un texto, un libro, gracias, hablando del riesgo que se ocurre hoy en el común de nuestros tiempos, cuando las personas del primero o segundo nivel dan el paso de transición a las raíces hebreas, entre comillas. Recuerden que ya hice alguna alusión el primer día del programa hablando sobre lo que significa el sentido de las raíces hebreas. Y permítame a propósito mencionar por alguna pregunta que un hermano o una hermana me envió. Es verdad que el contenido de raíces hebreas, como lo pronunciamos, es más un sentido lingüístico, es decir, nosotros no venimos en el nivel 3 específicamente a ir a la raíz del lenguaje hebreo para estudiar hebreo. Es decir, si lo que tú quieres es estudiar hebreo, maravilloso. Hay muy buenos institutos, escuelas y organizaciones y maestros, incluso en internet, ofreciendo cursos de hebreo gratuitos. No sé, algunos, supongo otros tendrán algún costo, pero si lo que tú quieres es estudiar hebreo como idioma, entonces probablemente a eso le llamaremos raíces hebreas. Pero las raíces hebreas, más que el contexto lingüístico, es decir, en el sentido idiomático, en el sentido del lenguaje, realmente las raíces hebreas tienen que ver con el contenido de todo el libro de la Biblia, donde un pueblo llamado la casa de Israel ha tenido una formación, ha tenido un proceso, un tratamiento, una cultura, una identidad a la cual hoy nosotros estamos regresando. Estamos regresando a la cultura del libro. Estamos regresando a la cultura de la familia de la casa de Israel. Los alimentos que podemos o no consumir, las maneras como debemos vivir, cómo purificarnos, cómo mantener un mikveh, qué podemos hacer frente a la condición de lepra, qué podemos hacer, todo el proceso de vida. Todo el manual de instrucciones lo encontramos aquí, y vemos entonces cómo en particular a esta congregación de Esmirna evidentemente se le hace un llamado especial y les dice que ustedes recibirán la corona de vida si verdaderamente logran dar un paso de fe y renunciar a todos los contextos del hombre en el sentido de la mentalidad humana. Fíjense que en Esmirna se sucede un fenómeno muy cercano al de Éfeso. ¿Cuál es? El efecto político. Hoy por hoy los ministerios han tenido a ministros que se han ido a ejercer actividad política, y probablemente en ese sentido los gobiernos o los sistemas políticos han ganado a un no muy buen político, y los ministerios han perdido a un gran hombre, a un gran maestro, a un gran predicador. Por lo tanto, tenemos que saber, Éfeso, tenemos que saber, Esmirna, que todos estos centros políticos tienen un lugar, tienen sus teatros, tienen sus lugares establecidos para desarrollar sus programas políticos. Pero no tenemos por qué colocar nuestras plataformas que pertenecen a la casa de Adonai y mezclarlas con actividades políticas. Cuando ustedes, que es interesante, observen, esto que estamos mencionando corresponde ¿a cuántos años y a cuáles en particular congregaciones? Pastor, ¿y qué tienen que ver estas 7 Keilah con la vida del siglo XXI? Tienen que ver que hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. La gente camina dependiendo del gobierno, del político de turno, se permiten las plataformas de las Keilah, lugares Kadosh, para que un hombre hipócrita, recuerden la palabra, de dónde viene la palabra hipócrita, suba a presentar sus mentiras piadosas de una campaña
campaña política y la gente a arengar diciendo amén a un político, a un hombre totalmente que no tiene nada que ver con el contorno de nuestro mensaje de la palabra Kadosh, y nosotros lo recibimos, lo permitimos, y aparte de eso le damos aplausos, sabiendo que toda la política es hipócrita, es decir, mentira tras mentira, y el pueblo sigue creyendo la fábula de los políticos que hablan, que prometen su falsa palabrería, y así los estamos recibiendo, y así les permitimos, bueno, que Hashem guarde Israel Casa Integral, donde gracias al Eterno esto nunca ha pasado, pero que ni pase, pero sabemos por testimonios de tantos lugares donde, repito, se les abre las puertas a este tipo de actividades que nada tienen que ver con nuestro propósito. Vamos a avanzar en el tema para el número 3. Aquí en el verso 12 del capítulo 2 de Apocalipsis, acompáñenme por favor, vamos a ir a nuestra tercera congregación, Pérgamo. Dice la palabra, y observen la motivación de cada una de ellas. Todas tienen un principio, un encabezamiento, un remitente, tienen un mensaje específico establecido. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí, cuando mencionamos el que tiene la espada aguda de 2 filos, puntualmente está haciendo referencia al emperador romano. El emperador romano que tiene una espada de 2 filos. ¿Para qué? Pues para matar, para desangrar específicamente. Observen qué importante, porque la palabra de Hebreos capítulo 4, verso 12 toma ese parámetro, ese modelo, esa metáfora. Recuerden que vimos un programa donde hablamos de qué es una metáfora, qué es un símil, qué es una comparación, qué es un cuento, que son textos bíblicos donde toda esta narrativa está incluida en el contexto de la gramática de nuestro idioma. Todo está allí representado. Y Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante, más cortante que espada de 2 filos. Esa espada de 2 filos se está refiriendo a la espada del emperador romano, pero la palabra es más cortante que esa espada de 2 filos. Muy importante. Yo conozco tus obras, dice a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya vimos, y usted tenía como tarea, amado hermano, entrar a detallar en su diccionario, aquí en Wikipedia, en Internet, o si tiene su diccionario, que haga una breve escudriña un poco respecto a qué son los Nicolaitas y de dónde fue que Nicolás, un siervo que conocía de la palabra, en el libro de los Hechos vemos cómo este hombre toma a un grupo y los saca del grupo de congregación, divide la congregación y toma un remanente y se los lleva y dice, no estoy de acuerdo con lo que el pastor enseña, no me parece su doctrina, no me parece su forma de enseñar, por lo tanto yo les puedo enseñar mejor, y entonces separa, divide a una congregación y se lleva al grupo de personas y no se los lleva para formarlos ni establecernos ni mucho menos fundamentarlos, sino que los retira con el propósito de dejarlos caer, es decir, separarlos y perderlos del propósito. Esto es un hombre o una comunidad o una labor de los Nicolaitas. Por eso les pedí que ustedes hicieran la investigación un poco más a fondo. Lo vemos nuevamente aquí en la congregación de Pérgamo. En Pérgamo nuevamente, repito, va a aparecer entonces esta historia. Ya lo habíamos visto en Éfeso, ahora la vamos a repetir aquí en la condición de Pérgamo. Por favor, observemos nuevamente qué nos dice específicamente para la congregación de Pérgamo. Nos dice, ustedes tienen ahí a los que retienen
la doctrina de Balaam, y son todos aquellos que se levantan contra el propósito. Miren, mis amados hermanos, cuántos de nosotros, todos los que hemos venido del contexto del nivel 1 y el nivel 2, y damos ese paso de emuná, conocemos la verdad nos hace libres, entendemos la importancia de Shabbat, comprendemos la importancia de los Mizbot, comprendemos la importancia de la Torá, comprendemos todo lo que antes no habíamos visto a través de un estudio de la palabra, y entonces dice la palabra, ustedes allí tienen a otros ídolos, a Zeus, a los dioses de Roma, a los ídolos de Roma, toda esta idolatría de Roma los tienen dentro de la congregación, y son todos aquellos que practican esa labor de Balac, que tiene como propósito maldecir al pueblo. ¿Cuántas veces usted, mi amado hermano, ha escuchado o ha sido víctima de juzgamientos, de acusaciones, de señalizaciones, porque ahora te encuentras en el estudio de Torá? Y cuando hablo del estudio de Torá, por favor recordemos que cuando hablamos del estudio de Torá, no estamos solamente hablando del estudio de los 5 primeros libros de la Biblia, que son el fundamento de la Torá, sino que estudiamos absolutamente toda la palabra, el Haftará, el Brit Hadach, el pacto renovado. Por lo tanto, cuando la gente desconoce todos estos aspectos, juzgan, acusan, difaman, señalan. Y en el peor de los casos, mis amados hermanos, aún incluso nuestras propias familias, las gentes más cercanas, nuestros mejores amigos, un día decidieron definitivamente sacarnos completamente de su lista afectiva y dijeron no los queremos más con nosotros, porque sencillamente se han apartado del conocimiento de la palabra y se han ido evidentemente ahora al punto de judaizarse. Y lastimosamente no entendemos qué significan esas expresiones. Ahora, este lugar de Pérgamo, como lo vimos con Éfeso y como lo vimos también con Esmirna, era un centro de una vida extremadamente intelectual, pero tan importantemente en el concepto académico, que tiene que ver nada más ni nada menos que con una biblioteca, la más grande posible hasta el entonces, que tenía a más de 200,000 libros. Aquí también tenemos en Pérgamo el templo a Zeus, y también vemos que allí se habían esculpido todo tipo de imágenes, en especial las serpientes, como desarrollándoseles un culto de idolatría y de paganismo. Así es que la exhortación que se le presenta a la congregación de Pérgamo tiene que ver específicamente con la actividad del emperador. El emperador que tenía en su mano la espada con la cual establecía y determinaba la muerte, esa espada de 2 filos para quitar la vida, esa espada de 2 filos para hacer la justicia del hombre. Por lo tanto, dice la palabra finalmente, yo sé de dónde moras, porque trono de Satanás. Recordemos que allí está Antipas, recuerdan ustedes esa historia, y vemos que en esta congregación en particular de Pérgamo se facilitaba, se toleraba a los que eran considerados como falsos maestros, que daban enseñanzas acomodadas en filosofía, acomodadas en teología, acomodadas en pensamiento de hombres, acomodadas a la cultura, acomodadas a las comodidades y a los beneficios que cualquier persona pudiese recibir. Entonces, ¿cuál es la promesa que hay allí? En el verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a la Cajal. Al que venciere, por favor, escríbalo. Estoy en el verso 17, capítulo 2. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recuerdan que estábamos mencionando cómo en Éfeso y en Esmirna y en estos lugares se le asignaba a los
al pueblo que participare durante las festividades y las celebraciones de idolatría, de paganismo, de consumir alimentos inmundos, de practicar actos de inmoralidad sexual, etcétera. A todos ellos se les beneficiaba con un sello civil, puedo decir, con un sello real del imperio, del emperador, y ese sello era la fuente, era el salvoconducto, tal vez la licencia, el permiso que todos aquellos hombres practicantes de esa doctrina del emperador podían recibir para que se les facilitara todo tipo de actividades. Repito, el comercio, las actividades académicas, laborales, económicas, entre todo. Y aquí vemos cómo en esta porción de Pérgamo, Adonai les dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la cajal. El que venciere. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Es decir, que les dice: ustedes están preocupados por tener esos títulos o los reconocimientos que el emperador les da para tener permisos y para obtener beneficios y ayudas del gobierno y disminución de los taxes. Es decir, nada distinto a lo que ocurre hoy, exactamente igual. Entonces dice: si a usted lo que les interesa es ese tipo de permisos legal, yo les daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y cuando nosotros recibimos esa bendición, esa expresión que tiene allí, entonces lo que nos está indicando es que Él es el dador de la vida, Él es el proveedor, Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es la cabeza del ángulo, Él es la cabeza, Él es la autoridad. Por lo tanto, aquí el asunto no es de buscar beneficios que el mundo nos pueda ofrecer, sino que Hashem nos ofrece vida eterna. Hashem nos ofrece la vida, el gozo, la felicidad, la certeza, la seguridad, el emuná. ¿Cómo puedo tener sanidad? Hashem es mi sanador. ¿Cómo puedo tener la provisión sobre mi mesa? Hashem es mi proveedor. ¿Cómo puedo protegerme de los enemigos y de los ataques de los enemigos, y ni siquiera de los enemigos de mis amigos cercanos? ¿Cómo puedo protegerme de todos aquellos hermanos en el nivel 1, nivel 2 que nos hieren, que nos atacan, que nos acusan, que nos juzgan? Yo seré tu guardador, porque los guardo en el hueco de mi mano. Ustedes no tienen ninguna circunstancia por qué estar apresurados, porque yo estoy con ustedes. Entonces recordemos que en esta misma época, que es cuando viene el tiempo de los emperadores, aparecen en la historia los obispos, y cuando aparecen los obispos aparecen desde un punto de vista de gobierno. Cuando el sistema político de Roma cambia y los emperadores ya no tienen su curul como gobierno, como emperadores, aparece lo que se conoció como el obispado. Y esos obispados empezaron a ocupar esas posiciones de gobierno en las distintas ciudades, en las diferentes localidades. Se formó un cuerpo de obispado, los obispos. Y esos obispos a su vez decían: necesitamos una cabeza que dirija, que tome el control sobre todo el sistema del gobierno y el aspecto religioso. ¿Y quién cree que apareció en esta historia? Necesitamos a un papá, y apareció el papá, que hasta el día de hoy está vigente en el Vaticano, el Papa romano, elegido por el gobierno de Roma, protegido por el sistema del gobierno de Roma, y que hasta nuestros días, repito, está establecido ese obispado, y que hasta nuestros días se ha elegido a un papá que cubre a los obispos, que cubre el sistema de gobierno y que determina las rutas como se deben caminar, el aspecto religioso y el aspecto político. Y de todo esto se nos enseñó alguna vez que este hombre había tomado la posición nada más ni nada menos de que Yeshua era el representante de Yeshua en la tierra, y hablamos de que Pedro había sido el primer papa, y que después de Pedro lo sucesivamente hasta el día de hoy.
toda esta fábula y toda esta historia es necesario que la estudiemos. Yo apenas estoy haciendo una mención muy ligera, muy básica, solo para despertar en sus corazones, mis amados hermanos, la importancia de lo que realmente significa entrar a profundizar estos temas. No los podemos pasar por alto, los estoy mencionando, pero tenemos que conocer el origen del Vaticano, el origen del papado, la incidencia, la influencia hasta nuestros días, de qué manera nuestros pueblos, las naciones, han sido manejadas, manipuladas bajo un contexto aparentemente religioso, pero que tiene un sentido mucho más allá, que es un sistema de gobierno con poder. El sistema del gobierno del Vaticano tiene tanto poder económico en el mundo, cual más poder de los más altos poderes, que difícilmente el común conoce realmente el alcance que esto podría significar. Muy bien, vamos a Tiatira. Dice el verso 18: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Adonai, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas sus iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tú retenéis? Retén la buena doctrina, mantente firme y no permitas que Jezabel, con sus encantos y su seducción y su intención de fornicación, de adulterio y demás, los lleve a una condenación en pecado. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Muy importante, vaya por favor a Malaquías 4:2. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a la iglesia. Así es que esta Cajal de Tiatira, pequeña, si usted observó, el texto es más extenso que los anteriores. Y Tiatira, una ciudad que tenía un desarrollo industrial extraordinariamente importante, específicamente en la fabricación de telas y la tintura de esas telas, especialmente telas de púrpura real y lana. No había presión allí de adoración, amenaza era interna
y habían una cantidad de medios o gremios, aquí utilicemos esa palabra, los gremios comerciales. Es decir, dentro de todo este proceso de la iglesia, habían gremios establecidos en determinados tipos de actividad comercial. Y estos gremios ejercían un poder y ejercían un sistema de control sobre toda la sociedad. Pero interesante porque allí dice la palabra, hijos de Dios, ojos como llamas de fuego, ve lo más íntimo y escudriñan los corazones. Allí vemos que este pueblo tenía una relación muy superficial en cuanto a lo que era la verdadera identidad de la palabra, porque tienes allí a una mujer llamada profetisa Jezabel, que se encarga de contaminar el corazón y el corazón de los hombres, induciéndolos, llevándolos a todo tipo de perversión, de fornicación, de adulterio. Hermanos, hasta nuestros días, ¿en qué área de las congregaciones hemos visto de qué manera y cómo hoy todavía se llevan a cabo actividades dentro de la plataforma de un ministerio en el que las presentaciones están completamente acompañadas del mundo pecaminoso? A ver, estoy tratando de hacer algo de memoria respecto a estos hechos, que sé que usted podría darme seguramente y ayudarme con varios ejemplos. Pero hacemos presentaciones, conocemos por ejemplo la importancia en la adoración de la danza hebrea. No soy maestro de danza, ni mucho menos, pero gracias al Eterno, aquí en Israel, Casa Integral, tenemos nuestra maestra de danzas, nuestra amada pastora Erika. Y cuando se establece un maestro de danza hebrea, una danza de adoración, una danza de tributo, de honra, de gratitud, de clamor por demás, pues es muy distinto a tener una danza o un baile o una actividad del mundo. ¿Cuántas veces en una congregación se presentan hombres o ministerios de adoración, comillas, haciendo todo un tipo de show, todo un tipo de escenografía del mundo, de luces y de efectos y sonidos y ritmos que se traen del mundo y luego haciendo algunos ajustes en los contextos de la letra, los llamamos cánticos espirituales, cánticos de adoración. Ahora, evidentemente, la música, pues Hashem preparó la música, Hashem es el dueño de toda la creación. Pero cuando la música tiene decibeles, cuando la música tiene determinados ritmos, hay una incidencia profunda, absoluta, en el corazón y en el espíritu, en el alma de las personas. Usted se pregunta por qué tantas veces las personas se caen, se desploman o hacen muchas cosas en un edificio de congregación que a veces pareciera que se salen del sentido y entonces decimos, ahí está la presencia, ahí está el Ruach obrando. Pero un momento, el Ruach o Satanás está obrando. Tenemos que manejar el discernimiento cuando hacemos este tipo de circunstancias. Yo lo tengo que decir con mucho respeto porque conocí durante nuestra jornada de Radiogénesis, asistíamos anualmente, cada año, a la actividad de Miami, una actividad muy importante conocida como Expolit. Y nos gozábamos estando allí en aquella reunión, hacíamos entrevistas a todos y creo que a todos y cada uno de los hombres de adoración, grupos de alabanza, tanta gente conocida como usted puede conocer hoy, pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, creo que en su gran mayoría a todos ellos. Pero cuando veíamos las presentaciones en plataforma,
nos dábamos cuenta que muchas de esas presentaciones fueron presentaciones totalmente manejadas por un sistema absolutamente comercial y, si me permiten usar la expresión, totalmente paganizado. Absolutamente. Y sin embargo, tuve la oportunidad, y de hecho tengo los videos grabados. Es decir, estoy documentado con lo que estoy diciendo. No estoy improvisando aquí algo. Estoy hablando de una situación en Tiatira y estoy hablando de lo que está sucediendo aquí de ese tiempo a nuestros días. Y yo recuerdo ver en eventos de esta orden, de esta categoría, ver a personas creyentes, comillas, colocados sobre las mesas de un establecimiento, danzando, comillas, haciendo todo tipo de gestos, actitudes y comportamientos total y absolutamente fuera del contexto de lo que sería una adoración para nuestro amado Hashem. Tiatira, un lugar de adoración y un lugar de perversión, un lugar de fornicación, un lugar de adulterio, un lugar donde Jezabel mueve todo su sistema pagano para inducir al pueblo a su condición de perversión. Por lo tanto, superficialmente, allí hay un nivel muy alto de infidelidad y de inmoralidad, porque mora en este lugar nada más ni nada menos que Jezabel. Entonces, este llamamiento a la congregación de la Odisea es evidentemente reconociendo que se practica todo tipo de apostasía. Recuerdo en nuestros primeros años, 20 años atrás, visitando la congregación que habíamos sido llamados para recibir en este país hace 20 años. Recuerdo cuando vinimos por primera vez a nuestro primer servicio en ese nivel 2, recuerdo ver a los líderes del grupo de alabanza de aquel lugar. Esto fue en otro estado, en otro lugar. No es importante ciertos detalles de esto, pero yo recuerdo ver a aquellos jóvenes que antes de entrar a la alabanza venían y compartían entre ellos que la noche anterior habían estado en las discotecas, habían llegado en estado avanzado de ebriedad y al día siguiente, el día domingo, estaban en la plataforma dirigiendo la adoración y la alabanza. Y cuando yo escuchaba estos comentarios de estos jóvenes, y ellos me compartían incluso lo que estaba pasando, luego salíamos al servicio y veíamos el grupo de jóvenes, niñas, adolescentes o algunas un poco mayor, pero jóvenes de la congregación haciendo su presentación de danza con vestuarios totalmente sin ningún respeto, absolutamente escenas provocativas, escenas, por favor, salidas de todo contexto. Pastor, usted está como un poco legalista en el tema. No, estoy muy preocupado por este tipo de situaciones. Y recuerdo hablar con el pastor principal a quien veníamos a suceder en aquel tiempo. Y le dije, pastor, pero perdóneme, usted sí conoce de cerca a estos jóvenes. Usted ha escuchado el testimonio de lo que ellos comentan, de lo que hacen el día anterior, el día sábado, lo que hacen yendo a bares, discotecas, embriagándose, prostituyéndose, y luego el día domingo celebrando la adoración, tocando instrumentos para Adonai. Y la presentación de las niñas con los escotes y las minifaldas, y me decía, ay, por favor, estamos en América, esto es otro contexto, pastor, usted tiene que cambiar un poco esa manera de pensar, esto es América. Yo le digo, no, pastor, pero es que esto no se trata de que sea América, esto se trata de que es la palabra, esto se trata de que es Hashem, esto se trata de santidad. Entonces la Kedushá, ¿dónde está? Aquí. Me dice, no nos pongamos tampoco en esos límites, por favor no nos pongamos en esas condiciones. Bueno, ahí vemos, mi querida congregación de la Odisea, lo que está pasando aquí. Están pasando cosas extremadamente delicadas, y cuando vemos que lo que está pasando en Tiatira, lo que está sucediendo en Tiatira, pues di apenas un ejemplo o dos como para poder significar de qué manera Hashem nos está hablando hoy a nuestro tiempo, a nosotros quienes hoy formamos parte de una congregación. Entonces vemos que el corazón está afectado,
el alma está afectada, las emociones están mezcladas. Queremos mezclar el mundo con la congregación. Queremos mezclar la idolatría con las cosas del eterno. Queremos hacer de las congregaciones los centros de negocios. Y por favor, escúchenme, somos en Israel Casa Integral promotores de empresa. Hemos apoyado a nuestros hermanos a nivel de programas de capacitación, de dirección, de grupos, preparando a los miembros de nuestra congregación para que levanten una empresa, para que proyecten una empresa, para que sean empresarios autónomos y que puedan generar sus propios ingresos. Y para la gloria de Hashem hemos logrado un buen avance en esto. Pero muchas gentes vienen a una congregación, y estamos hablando de Tiatira, con el propósito de entrar a la congregación, conocer gente, extender su red de mercado y luego empezar el propósito de ventas de productos, de una cosa, de aquí, de allá y de esto y de lo otro, y vendemos el perfume y vendemos la crema y vendemos el champú y vendemos el zapato y vendemos la camisa y convertimos la Keilah en el centro de un mercado libre. Repito, sin que por favor no estoy lastimando el sector empresarial que además apoyamos. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su propósito. ¿Cuántas gentes hemos recibido en nuestra congregación que aparecen? Repentinamente aparecen y aparecen con un nivel de espiritualidad impresionante. Wow, los vemos y decimos, pero qué interesante este hombre, esta mujer, los veo muy comprometidos. Sí, presentan una cara de adoradores, una cara de conocedores de la palabra, pero el único interés, repito, es entregar sus tarjetas, el único interés es tomar la información de la gente, el único interés es de, por favor, indíqueme dónde vive, te voy a visitar, quiero algo para proponerte, algo que te va a sacar de la pobreza. El negocio que yo te ofrezco te va en 15 días, te garantizo que vas a subir en tu economía. Hermanos, hasta nuestros días será que algo por el estilo puede estar ocurriendo todavía en las congregaciones, y probablemente me esté refiriendo al nivel 2. Probablemente usted dirá, bueno, pastor, nosotros en Torah no hemos visto eso. Que Adonai nos guarde y no permita que estas cosas ocurran, como ya las vimos que ocurrieron en otros lugares. Porque de eso han quedado muy malos resultados y han traído muy malas consecuencias. Gentes endeudadas, diferencias, enemistades, contrariedades, divisiones, pleitos, demandas, contiendas y cuántas cosas. Es decir, que aquí Adonai no está hablando para el tiempo de aquellos tiempos, sino que Adonai nos está hablando para nuestros tiempos y nos está diciendo que es necesario que salgamos de esa oscuridad donde el mundo, Jezabel y la perversión se ha querido infiltrar en la iglesia, la seducción que viene a la iglesia. Y no solamente hablo de la seducción en el sentido de ser seducidos por la fornicación, el adulterio, me refiero a la seducción en todos los sentidos. Tal vez hay gente que tiene la seducción al deporte, hay gente que tiene seducción a los viajes, hay gente que tiene seducción al cine, a tantas cosas, y aparece alguien que te seduce. ¿Y qué tal si vamos a jugar un jueguito de tenis el sábado? Vamos a jugar golf, el sábado es un día perfecto para ir a jugar golf, y tu chava, no, pero lo de tu chava pues déjalo para otra ocasión. Pero el sábado es el día perfecto. Vamos a tener un clima extraordinario y podemos ir en el yate, podemos ir de pez. Seducción en cualquier forma, como venga el empaque, seducción de una o de otra manera, repito, a todos nos puede afectar. Muy bien, avancemos. Ya vimos entonces la importancia de Sardis, vimos la importancia de Tiatira. Vamos a Sardis, nos faltó Sardis, ¿verdad? Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Adonai y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Adonai. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes
unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy bien, Sardis. Sardis, una ciudad llena de gloria, de orgullo, basada en su historia, en una realidad y en un presente en el que, al igual que las anteriores, presentaban un desarrollo industrial extremadamente importante, especialmente en los productos de lana y los tejidos, y constituían allí en la ciudad de Sardis había una montaña, una colina, desde donde evidentemente se llevaban a cabo rituales paganos de idolatría, hechicería y cualquier otro tipo de contaminación hacia otros lugares. Es decir, desde esas colinas se desarrollaban todos estos niveles de prácticas absolutamente paganas. Una ciudad y una congregación que tenía una extrema confianza de que todo lo que hacían, lo hacían bien, de que todo lo que hacían, lo hacían para servir al rey, de que todo lo que hacían, lo hacían conforme a la palabra, de que todo lo que hacían era absolutamente espiritual, de que ellos no tenían ningún reproche, de que todo lo tenían en control, de que todo lo hacían supremamente bien. Pero la palabra muy puntual nos dice, hay allí algunas personas que evidentemente tienen vestiduras blancas y son dignas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Entonces, una cosa es que en una congregación haya un grupo, un remanente, que verdaderamente aman, que verdaderamente guardan, que verdaderamente practican la obediencia, la santidad, y otra cosa muy distinta es que toda la congregación tenga ese título. Pero sin embargo, todos se sentían de una gran capacidad, todos se sentían... Usted no sabe si lo ha vivido. Hoy probablemente tú le preguntas a alguna persona, algún amigo cercano, ¿dónde te congregas? Y la persona lo dice con gran satisfacción y con gusto. Dice, bueno, yo me congrego en la iglesia tal. Y es una iglesia grande, reconocida, probablemente una congregación de una muy buena doctrina, aman a Adonai, sirven a Adonai, adoran a Adonai. Yo me congrego allí. Ah, sí, ¿y cuánto hace? Bueno, hace probablemente casi 6 años que yo estoy ya en esa congregación. Pero mira, realmente 6 años llevas congregándote. Es una muy buena congregación. He oído muy buenas cosas de ese lugar. Hay sanidad, hay milagros, hay adoración. Oh, sí, por supuesto. Pero mira, la verdad no noto como mucho cambio en ti. Yo te veo que sigues con el cigarrillo, ¿verdad? No has dejado de fumar. Bueno, eso no tiene relevancia. Realmente eso no es problema. Pero veo que el fin de semana estuviste también bebiendo y compartiendo tus tragos con tus amigos. Bueno, eso es ocasional, pero eso no significa, pues, realmente mayor cosa. Eso no es lo importante. Y etcétera, 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 etcétera. Entonces, el hecho de que una Cajal tenga un nombre reconocido y la gente sabe que es un lugar de buena doctrina, pues, probablemente no sea muy bueno que tú estés allí porque tal vez la estás deteriorando. Entonces, no recibas la gloria de aquellos que tienen vestiduras santas y tú por el hecho de estar allí creas que también te alcanzan a ti, porque probablemente tú eres la mancha en medio de toda esa situación. ¿Cuántos entonces vemos hoy congregaciones donde hay adoración, alabanza, se ocurren milagros y donde la presencia de Hashem podemos sentir su presencia en cada reunión, en cada momento de adoración, de intercesión, el poder del Ruach se manifiesta? Amén. Y no porque tú asistas allí, entonces vives una vida de santidad, cuando tu vida es un completo desorden fuera de este lugar.
Entonces aquí lo dice con claridad: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de mi libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Recuerdan que lo dije desde el primer día? Iglesias perfectas o congregación perfecta no hay. Hay muchas congregaciones de muy buen nivel. Amén, gloria a Hashem. Pero si pasas por ahí, mejor, mi amado hermano, no entres, porque la puedes dañar. A menos que vayas con una actitud de teshuvá, de arrepentimiento, de verdaderamente desprenderte de la condición del mundo y entrar en una verdadera comunión de santidad con nuestro amado Adonai. ¿Qué promesa le da? La promesa más importante: estarás inscrito en el libro de la vida. Hashem, que nunca nos borres del libro de la vida, que nunca nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Cómo va nuestro tiempo? Básicamente se nos agotó. Vamos a dejarlo hasta este punto. Solamente quiero cerrar con esta mención. Cuando hablamos de las congregaciones de Asia Menor, vamos a buscar dentro de ellas una aplicación o una aplicabilidad a nosotros hoy en Israel, Casa Integral, es decir, en la casa de Israel. ¿De qué manera Hashem nos habla a través de estas 7 Cajal a nuestra vida hoy? Y creo que hemos hecho un buen recorrido. Hay lugares empresariales económicamente importantes, comercios, industrias, actividades económicas, actividades culturales, actividades intelectuales, actividades desde todos los puntos. Pero ¿de qué manera Israel se heleniza? ¿De qué manera Israel se asimila? ¿De qué manera Israel empieza a ser parte de ese tipo de vida, de lujos, de comodidades, y empezamos a vivir una vida superflua, creyendo que estamos haciendo la buena obra, pero que sin embargo el mundo es quien determina nuestro recorrido y nuestra identidad? Nuestra identidad, como dijo el texto a Sardis, vestiduras blancas, santidad. Entrar a ese nivel de santidad requiere obediencia, sujeción, aplicación. Y cada una de estas congregaciones nos está dejando un mensaje, porque por cada una de estas cajal hemos pasado, hemos conocido, hemos vivido. Así es que nos queda todavía por tratar la congregación de Filadelfia y la Odisea, que las podemos ver para nuestro día de mañana. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Su pastor Roberto Alfaro desde Israel, Casa Integral, les saludo. Un muy buen día. Evalúen por favor los contenidos de estos temas. Pensemos en la manera como hoy H nos está hablando, para que como Israel, como casa de Israel y como identidad, no permitamos que ninguna de todas estas mentiras del adversario nos pueda alcanzar, nos pueda tocar, y que cuando la tengamos justo al frente podamos recordar que Hashem nos dijo: oh, mi plataforma, permítanme usar la palabra plataforma, mi lugar Kadosh no es un lugar para el mundo. Mi lugar Kadosh no es para que los del mundo vengan a ofrecer sus productos. Mi lugar Kadosh no es un lugar para que el mundo venga a ofrecer su politiquería. Mi lugar Kadosh no es un lugar para que el mundo venga a traernos su asimilación del mundo, haciéndolo pasar como Kadosh. Y allí entonces encontraremos la importancia y el discernimiento de hacer las cosas conforme a lo que el manual de vida así nos ilustra. Mis amados, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Ya prácticamente estamos pasando mitad de semana y preparándonos para entrar hasta el cierre con las 2 últimas cajal que nos hacen falta. Shalom, mis amados. Muy buen día. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir.
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.